¿Qué tal, amigas y amigos? Estamos en 60 minutos con José Luis Yepes, su cita del fin de semana por Promar Televisión. Hoy estaremos conversando con otro personaje referente en un área del quehacer humano, en este caso en el ámbito empresarial. Y vamos a estar conociendo más de la vida de Guido Antonio Gugliotta Calabró, mejor conocido como Guido Gugliotta, hombre de empresas que además ha tenido una amplia trayectoria en los gremios, en los organismos económicos de la región, y sobre eso estaremos también conversando en los próximos minutos. Bienvenido al programa, Guido. Muchísimas gracias por la invitación, José Luis, a este prestigioso programa. Bueno, Guido, nos gusta siempre en esta primera parte comenzar con las raíces, o sea, es decir, nos hables en qué fecha, dónde naciste, quiénes eran tus padres, a qué se dedicaban, cuántos hermanos eran, los puedes mencionar, y a qué se dedicaban, y cómo fue esa infancia de Guido Gugliotta, que entiendo, bueno, naciste en un continente y creciste en otro. Sí, nací en Italia, específicamente en un poblado de Sicilia. Y mi padre pues se vino antes a Venezuela y nos dejó a nosotros, tanto a mi mamá y a los dos hijos allá en Italia, y al cabo de 2 años nos trajo a Venezuela. Yo llegué aquí a Venezuela, específicamente al Tigre, en donde estuvo mi papá trabajando por un tiempo, y luego estuvimos aquí en Barquisimeto, en donde me crié pues y pasé parte de mi infancia hasta los 12, 13 años en el Manteco, en ese poblado conocido como el Manteco, y el cual mucha gente pues todavía recuerda, y yo viví una infancia extremadamente bella en esa población, en donde la gente, parece mentira, el trato era impresionantemente, sobre todo por una familia que venía de fuera. Nunca recibió mi madre ni mi padre un trato, digamos, despectivo, y absolutamente así somos los venezolanos. Gente cordial, gente que quiere mucho a las personas que vienen de fuera y que le prestaron toda la ayuda necesaria para que eso fuera posible, para que yo tuviera una niñez bien interesante, bien bonita, y mis padres pudieran trabajar tranquilamente. Nosotros somos 5 hermanos, 2 están muertos y 3 estamos vivos. Una vive fuera de Venezuela, mi hermana mayor vive en Barquisimeto y yo estoy aquí en Barquisimeto y no pienso irme de Barquisimeto, lógicamente. Ah, los nombres de tus padres y a qué se dedicaban. Mi padre, Vincenzo Gugliotta, era técnico electricista cuando llegó a Venezuela. Estuvo, como lo dije anteriormente, en un poblado en el Tigre, y luego pues trascendió a Barquisimeto, llegó a hacer una pasantía como técnico electricista en el terremoto del Tocuyo, y luego vino a Barquisimeto, y en donde pues ya nosotros nos integramos aquí cuando ya vino a Barquisimeto, nos pidió a nosotros que viniéramos a Italia, y vivimos aquí, como lo dije anteriormente, en el barrio Manteco. Mi madre Dominga de Calabró de Gugliotta, y en eso pues, y los 5 hermanos Nicola, Aldo, Nicolina, Guido y Liliana, que era la menor, que como y vive actualmente en España, y todos los demás estamos aquí, 2 están muertos. Nos dijiste que vino a propósito del terremoto del Tocuyo y, por cierto, cuando estamos haciendo esta grabación estamos apenas a pocos días del aniversario de ese terremoto del Tocuyo, que fue 3 de agosto, algo así, fue empezando agosto. Así es, papá tuvo como técnico, fue llamado a trabajar en el terremoto del Tocuyo, y luego pues que pasó esa pasantía durante todas esas cuestiones, haciendo los arreglos que esa tragedia tan grande que sufrió el Tocuyo en su época. Se vino a Barquisimeto y montó una pequeña ferretería que todavía existe, gracias a Dios, se mantiene intacta, y esperemos que se mantenga por muchísimos años más. Somos una familia muy humilde, fuimos una familia extremadamente humilde. Nacimos prácticamente sin nada, mi papá fue progresando a medida que transcurría el tiempo, y evidentemente pues hoy en día estamos muchísimo mejores, y ya tenemos un nombre en la ciudad, y el cual trataremos de mejorarlo permanentemente, dando la ayuda que tanto necesita nuestra población, y específicamente la ciudad de Barquisimeto. Naciste casi que en el centro de Barquisimeto, ¿no? O sea, pero por lo menos en el emporio comercial, que era en ese entonces el Manteco, porque después, claro, hubo el traslado de algunas de esas actividades a Mercabar, luego nuevamente el Manteco volvió a cobrar mucha vida, mucho movimiento. ¿Qué recuerdas de esa infancia en esa zona donde tú vivías? ¿Qué te gustaba jugar? Si tenías amigos, en fin. Mira, yo vivía en un edificio, era de la familia Fanataro, un edificio con un amplio, digamos, espacio para la recreación, ¿no? Había 7 apartamentos, ahí nos criamos la familia Ponte, la familia Pire, la familia Gugliotta. Vivimos ahí, transcurrimos hasta los 14 años.
En el Manteco, como todos los que han vivido en Barquisimeto saben, era una población en donde a las 2, 3 de la madrugada ya era imposible pasar por el Manteco, los camiones descargando, la gente transitando. Bueno, te podrás imaginar ya los caleteros tratando de hacer su labor permanentemente. Bueno, uno se divertía dentro del mismo edificio y salíamos a jugar maquinita en un barcito que quedaba en la 33, entre 22 y 23. Y ahí compartíamos con los amigos de infancia de aquella época y lógicamente eso nos permitió a mí tener sin duda, lo estoy diciendo con el corazón en la mano, una infancia verdaderamente feliz, a pesar de esa población que era tan difícil y que a mucha gente, cuando tú vivías en el Manteco, tú vives en el Manteco, imagínate tú, yo estudié en una oportunidad estuve visitando a un amigo mío aquí que vivía en el este. Y él me dijo, Guido, yo te puedo dar la cola. Eran las 3:30 de la madrugada, después que veníamos a estudiar. Y él cuando avanzaba por la Venezuela, íbamos avanzando y avanzando. Pero ¿en dónde vives tú? Hasta que llegamos a la 24 y ya se trancaba. No, un poquito más adelante, porque gracias a Dios nunca tuve ese complejo de decir dónde no vivía, ¿no? Y cuando llegamos a la 23 con la 33, el muchacho se puso la mano en la, tú vives aquí, ¿vale? Por no decir la grosería que me dijo en ese momento. Y así son las cosas, pero lo importante es el convivir, el armonizar con la gente del momento, es lo fundamental. Y así lo veo y así lo he vivido, no tan solo en el Manteco, sino durante toda mi trayectoria en la ciudad de Barquisimeto. En la primaria la estudiaste en la República de Costa Rica. Háblanos, ¿qué recuerdas de esa infancia, esa primaria en este plantel educativo? Sí, me recuerdo con mucho cariño al profesor Telasco Segovia. Yo jugaba fútbol, tenía alrededor de 7, 8 añitos, y el profesor Telasco era el que nos instruía permanentemente. Por cierto, el hijo está llegando ahorita a jugar a un equipo profesional de Europa, ¿no? Fíjate tú, aquel profesor con tanta mística que trabajaba con los muchachos, y eso era lo fundamental, José Luis. ¿Qué te puedo decir? Aquella niñez en esa escuela fue fabulosa. La maestra, la señora Mujica, la señora Alvarado, cómo trabajaban arduamente para que los niños tuviéramos una educación bien interesante en esa primaria que estudiamos en la Costa Rica. De ahí, pues, pasé a Lisandro Alvarado por una época. Pero antes, en esa primaria, ¿tú recuerdas qué materias bueno, en ese tiempo se acostumbraba que una misma maestra le daba a uno todas las materias, ¿no? Pero ¿cuál era la que se te hacía más fácil o que te gustaba más? La que se me hacía más difícil era el castellano, me costaba muchísimo, pero la que se me hacía más fácil era los números, la matemática, era la más sencilla y la que aprendí de verdad, a través del tiempo, ¿no? Y la Costa Rica era un transitar, José Luis, de niños con tanta humildad, pero con tanto cariño que nos ponían en esa escuela. La maestra, como te digo, eran totalmente dedicada a uno, no había aquella cuestión que le pegaban con una regla, no, la escuela Costa Rica de verdad la recuerdo con un cariño inmenso. Y el bachillerato transcurrió en 2 planteles educativos. Háblanos de esas circunstancias. Sí, estudié primeramente en el Liceo Lisandro Alvarado. Recuerda que vivía en el Manteco y para mí era muy fácil trasladarme tanto a la Costa Rica como al Liceo Lisandro Alvarado. El Lisandro Alvarado con aquellos profesores, recuerdo a la profesora Merarí, que en paz descanse. Era un liceo bastante interesante, de verdad, era el mejor liceo que había en el momento. Pero luego cuando me mudo del Manteco, mis padres deciden irse a vivir a la 54 y ahí estudio en el Liceo Rafael Villavicencio, que me trae unos bellos recuerdos, que es donde me graduó de bachiller en ciencias. Pero hablando de Lisandro, el Lisandro era en aquel momento una efervescencia política muy importante, una referencia política muy importante. De hecho, ahí salieron muchísimos dirigentes políticos importantísimos, ¿no? Que no los recuerdo ahorita, pero sí. ¿En qué año? Yo me gradué en el año 68 de bachiller y sería en el año 64, 65 que estuve en el Lisandro. Y en esa época, pues, la efervescencia en el aspecto político de Lisandro era, yo diría que era prácticamente la principal objetivo. Ahí estudiaban los Romero Antoni, que después fue gobernador del estado. O sea, estudió Ramos Guerra, todas esas personalidades del momento que estaban en vigencia en este momento, quizás en aquel entonces el Barquisimeto de ayer, pues eran permanentemente una cantidad de manifestaciones que se realizaban y eso lo vivimos con mucha intensidad en el Lisandro Alvarado. ¿Cómo viviste esa transición de Lisandro Alvarado al Villavicencio? Muy buena, me conseguí con gente extremadamente interesante en el Villavicencio. El rector era el profesor
Rincón, creo que era el director del Villavicencio, una transición verdaderamente muy bonita, me recibieron con mucho cariño, solamente estudié un año, el cuarto y el quinto año lo estudié en el Villavicencio. Ahí, por cierto, conocí a la profesora Milagro, conocí a gente del béisbol allí, gente que llegó después con bastante interesante al béisbol profesional, conocí a Berta Carrero, que jugábamos en la parte del gimnasio de voleibol. Bueno, y también pues la pasé muy bien y ahí pues conocí grandes amistades que al final pues han dado en mi vida, han sido permanentemente, los recuerdo con muchísimo cariño. Bien, Guido, vamos a hacer una pausa en esta conversación que tenemos en 60 minutos con José Luis Yepes y en la próxima parte ya abordaremos cómo finalizó ese bachillerato y tu decisión de qué carrera universitaria seguir cursando. Así que en breve con mucho más. Soy Rubén Luna, muy amigo de Guido Gugliota, hermanos del alma, como decimos los que nos apreciamos o nos queremos mutuamente. Una amistad que ronda los 50 años de habernos conocido en el Liceo Lisandro Alvarado. De allí empecé a conocer a Guido y no puedo decir otra cosa que es un excelente padre de familia, un excelente amigo, responsable, con muchos valores y principios que lo ayudan y refuerzan su personalidad. Una personalidad amable, fresca, una personalidad que brilla y que lo que emana es apoyo, servicio y calidad. De allí que no puedo decir otra cosa sino cosas buenas de Guido Gugliota, quien es mi hermano, mi amigo de toda la vida. Gracias por la incorporación en esta entrevista tan interesante. Avanzamos en 60 minutos con José Luis Yepes por Promar Televisión y seguimos conversando con Guido Gugliota. Guido, estamos hablando de tu época de bachillerato, pero también es bueno destacar por allí, en ese año 1962, ocurre un hecho que, bueno, marca no solamente, digamos, a la familia, sino también a la colectividad regional. Hablemos sobre eso. Sí, fíjate tú, yo estudiaba recién saliendo de escuela de la Costa Rica, empecé a estudiar en el Lisandro Alvarado. Mi profesora Telasco Segovia, y en ese momento muere el 21 del 62, bueno, mi hermano Nicola, en una tragedia que fue en una cancha de fútbol. Sale de la cancha y muere en el hospital central a las horas, no pudieron hacerle nada. Es un encontronazo con un muchacho brasileño que, por cierto, no fue ni culpable. Todos estábamos en el estadio, toda mi familia en el estadio, mi papá, mi mamá, mis hermanos, etcétera. Estaba yo que tenía apenas 8 o 10 añitos. Y bueno, imagínate cómo fue esa cuestión, esa tragedia tan dura para la familia. Y que después, pues, en el edificio donde vivíamos, José Luis, era impresionante la cantidad de personas que todos los días iban al edificio a ver a mi hermano entrenar, porque te lo dije que tiene un recinto muy pequeño, pero él entrenaba permanentemente ahí. Y era cantidad de personas desfilaban para ir a ver a Nicola jugando. Tuvo la oportunidad quizá de ser contratado por la Universidad Católica de Chile en aquel momento, pero por la familia, mi mamá, ¿cómo te vas a ir? Y nos quedamos en Barquisimeto al mes de jugar ese partido con el Portugués de Caracas, primero en la ciudad capital, y luego venir a Barquisimeto con el mismo portugués, que era el equipo portugués, que era un equipo profesional del momento. Nicolás jugaba con la selección amateur del Estado Lara, y el encontronazo lo recibe en el Estadio Olímpico, actual Chino Canónico, que es donde se practicaba el fútbol. Recuerden que a los 2 años, pues el actual Estadio Farid Richard se construye y lleva el nombre de Farid Richard. Por cierto, una personalidad muy importante en el momento, uno de los hombres que dio muchísimo por el deporte en el aspecto futbolístico y lógicamente se lo merecía. Pero a eso la familia quizá en ese momento que le habían ofrecido el estadio a Nicola, tanto la Asociación de Fútbol del Estado Lara como la cantidad de asociaciones que se plasmaron en el momento, pero así son las cosas y lo importante es que lo recibió una persona, recibe el nombre de una persona que dio muchísimo por el fútbol y que hoy en día pues ese estadio es referencia no tan solo a nivel regional, sino a nivel nacional, al punto tal que el Deportivo juega en este momento en el Farid Richard. No, pero también, fíjate, en el caso de tu hermano, de Nicola, o sea, un nombre que es una referencia. Yo recuerdo que cuando estábamos nosotros en nuestra época estudiantil, era todo digamos, un privilegio poder disputar la Copa Nicola Gugliota, ¿no?
que se disputaba básicamente era allí, por cierto, en el Farid, entre otros estadios. Sí, la Copa Nicola tiene más de 55 años ininterrumpidamente jugándose. Fíjate tú que la Copa, según entiendo, que lleva el nombre de una persona más antigua del país y que se continúa pues realizando en el estado. Actualmente la Copa Nicola Gugliotta es el estadal. Ya no pertenece, como lo he dicho en muchísimas intervenciones, a la familia. Ya esa es una copa de los muchachos, de aquella persona que dio toda su vida por el deporte y murió en una cancha de fútbol. Ya eso es que los muchachos jueguen con punto honor, que se coloquen la camisa con el amor que debe sentirse cuando uno se coloca una franela, sobre todo cuando representa un estado o representa al país, debe ser una cuestión que deben de tenerse muy dentro del corazón, y a lo que llegó a Nicola. Nicola jugaba con una intensidad impresionante cuando jugaba con la selección de Lara, y bueno, lamentablemente, pues eso lo digo con mucha tristeza, pues Nicola muere en una situación muy difícil para nosotros, con una familia con escasos recursos, pero salimos adelante, gracias a Dios. Y siempre se ha asociado también entonces el apellido con el fútbol. Y más adelante veremos cómo siempre vuelven a coincidir, ¿no? En este caso, porque más adelante vamos a conversar sobre tus responsabilidades también al frente de Copa América acá en la región. Ahora, bueno, yo me imagino que jugabas tú también fútbol, Guido. ¿Qué posición jugaba y qué pasó con ese futbolista? Yo era arquero, tenía 10 años, y cuando muere Nicola, pues automáticamente mi familia desistió que yo jugara más fútbol. El mismo profesor Telasco, que en paz descanse, me dijo, no, si tu familia no quiere que juegue, vamos a abandonarlo. Yo era el arquero pues, infantil de la selección, me manejaba en ese medio, y lamentablemente no pude continuar con una cuestión que para mí es una pasión. Y bueno, hoy en día me dedico a otras actividades deportivas, pero que siempre tratando de que el fútbol sea mejor, y el deporte debe ser fundamental para nuestra niñez, y eso es lo que he hecho en los últimos años, aparte de mi sector empresarial, trabajar por el deporte alavense. Guido, entonces retomamos tu época estudiantil. Bueno, comenzaste en el Mario Briceño, terminaste en el Villavicencio. ¿En qué momento comienza ya a vislumbrarse lo que va a ser tu carrera universitaria? Bueno, yo pensé que mi carrera era la ingeniería, por la parte que te dije al principio, que la matemática me gustaba muchísimo. Sin embargo, llegué a Mérida, pues lamentablemente, pues a los 6 meses me di cuenta que no estaba solo, un muchacho de 17 años apenas, y bueno, las circunstancias de la vida me permitieron regresarme a los 6 meses, y en vez de irme a trabajar con las empresas de mis familiares, decidí ir a estudiar de noche, trabajar en un transporte. Diego, yo no trabajo, no voy a trabajar porque es muy fácil dedicarme a las empresas de la familia, voy a trabajar en una empresa privada que es el transporte más importante del país en este momento, el transporte SAED, y voy a estudiar de noche administración. Y así hice, José Luis, hasta que me gradué de licenciado en administración y pasé a trabajar con las empresas familiares. Es una cuestión como de honor, no trabajar sin antes de estar graduado totalmente, que es por el ofrecimiento que le había hecho a mi padre y a mi madre. Porque cuando vieron a Mérida, ellos vieron que yo vivía en una sola parranda, entonces, ¿para qué es esto? Y entonces, bueno, me trasladé a Barquisimeto, y ya las cuestiones cambiaron, ya en la casa era un poquito más restrictiva, mi padre era un poquito recio, y gracias a Dios pude graduarme de la licenciatura de administración y trabajar con la familia en la parte ferretera y en la parte de maderera. Pues. ¿Recuerdas esas dos celebraciones, tanto el bachillerato como ya tu licenciatura? Sí, la recuerdo. El bachillerato fue bien importante porque aquel muchacho que salió del Lisandro, que yo quería graduarme en el Lisandro, me gradué en el Villavicencio, pero con la felicidad, pues vivíamos en la 54. No era muy fácil, ya vivía en la urbanización Santa Dovilla y me quedaba a 3 cuadras del liceo. Y recuerdo algo muy importante, mi mamá me llevaba todos los días un vaso de leche para que no fuera desnutrido a la escuela, ¿no? al liceo. Y bueno, fue un acto muy bonito, de verdad. El profesor Villegas, que era el director del Villavicencio en el momento, hizo un acto esplendoroso de 5º año, y lo digo fue un esplendor, de verdad, ese bachillerato ahí en el Liceo Rafael Villavicencio, que tenía poco tiempo de haber estado creado, por cierto. Y luego mi universidad, pues, la transcurrí. Yo era apenas un muchacho yo me gradué normal a los 24 años en la Universidad Lisandro Alvarado, en la Escuela de Administración, y tuve la oportunidad de estudiar con mucha gente mayor, y eso me enseñó muchísimo. O sea, gente que hacía un esfuerzo enorme por llegar a las 6 al trabajo, después a la universidad, después de haber trabajado todo un día constantemente,
gente que más bien te ayudaba a salir adelante. Mira, Guido, vamos a esto, hasta las 2, 3 de la madrugada estudiando en una casa, en la otra. Y bueno, y eso me enseñó muchísimo en mi vida porque aprendí de esa gente cómo se esfuerza y cómo se decide para poder triunfar en la vida. Y eso me permitió realizar una carrera universitaria sumamente feliz con todas esas personalidades que estudiamos contigo. Y digo personalidades porque era gente mayor de 40, de 50, hasta de 60 años estudiando administración y que al final de cuentas pues la pasamos muy bien. El acto de grado fue fabuloso, fue mi familia. Y bueno, José Luis, ¿qué te puedo decir? Son recuerdos que todavía me quedan en la mente, pero que los recuerdo ya vagamente, sin duda alguna. Y en esos mismos años en que estabas ya estudiando la carrera y, digamos, comenzaste también en el movimiento Rotario, a través del Rotarac. Háblanos sobre eso. Claro, yo fundé el Rotarac de Mérida. Como todos ustedes saben, el Rotary tiene dos vertientes de jóvenes. El Rotarac, que eran jóvenes de 18 a 24 años, y los de Interac, que eran muchachos de 13 a los 18 años. Yo tuve la oportunidad de estar en el Rotarac de Mérida cuando me fui a estudiar en la ULA y fundé el Rotarac de Mérida. A los años me vengo a Barquisimeto e ingreso al Rotarac Barquisimeto. Y eso me permitió, eso fue otra enseñanza impresionante, que no tan solo se trabaja para el beneficio personal, sino que se trabaja para el colectivo, que se hacen muchísimas obras para el colectivo y es fundamental esto. Y eso nos permite, pues me permitió a mí esa enseñanza activa que era todos los días, José Luis, íbamos a una obra social dentro de cualquier barrio de Barquisimeto. Y eso eso alegra mucho el corazón, alegra mucho la esperanza de vivir de mucha gente que está sufriendo en extremo en esas poblaciones, sobre todo en los barrios populares de nuestra ciudad, y en la cual nosotros recogíamos, y eso me permitió también tener una vida dentro del aspecto rotario, que todavía sigo en él, sigo ayudando, sigo trabajando, porque eso me permite tener una claridad total de lo que sucede a mi alrededor y no vivir tan solo en una casa en donde pueda tener todas las comodidades, o una empresa donde se puedan tener todas las comodidades, sino trabajar por el bien del colectivo, que para mí esa ha sido una escuela y es muy importante en mi vida profesional. Y de hecho después hiciste la vida ya en el Rotary, en el movimiento Rotario como tal acá en Barquisimeto. De hecho, buena parte tienes en el Rotary Nueva Segovia, ¿no? Sí, fui presidente justamente cuando tú sabes que el Rotary en ese momento era de toda Venezuela, ¿no? Era un solo distrito, tal como se le consideraba en Rotary, en el aspecto rotario. Yo fui el último presidente de ese distrito, que abarcó a toda Venezuela y las Antillas Holandesas. Tuve la oportunidad de viajar por casi todas las ciudades del país, recorriendo los clubes rotarios y entendiendo el porqué de la filosofía rotaria. El Rotary es como una pasión, es una filosofía en la que tú tienes que aprender, y la única forma de hacerlo es a través de una amistad que te permite, esa amistad te permite trabajar con la gente. El Rotary es un voluntariado, como tú sabes, igual es el Reintegral, el Rotarajo, José Luis, pero ese voluntariado, cuando tú ingresas a él, sabes que tienes que cumplir con una cantidad de normas y estatutos, y sobre todo con lo más importante, que es la ayuda a nuestros semejantes y la ayuda a la colectividad en la cual nos desenvolvemos. Y el Rotary Nueva Segovia ha sido uno de los clubes rotarios, digamos, bandera, líder, al punto de que es donde se da el génesis de ese proyecto de hospital rotario único. Bueno, no sé si en el mundo en todo caso, pero en su momento sí, ¿no? Sí, fíjate tú que esa es una historia muy importante, cómo nace el Rotary Club Nueva Segovia, ¿no? En Barquisimeto existían dos clubes rotarios, el Rotary Club Barquisimeto y el Rotary Club Oeste. El Rotary Club Barquisimeto se reunía, valga la cuña, en la Hostería del Obelisco. Y nosotros eran puros muchachos que venían todos del Rotary de 23, 24 años, todos universitarios. Y decidimos, porque muchas personalidades del Rotary Barquisimeto dijeron, bueno, estos muchachos no pueden ingresar aquí, la diferencia de edad era notoria. Y decidimos formar el Rotary Club Nueva Segovia, que se reunía en el centro de la ciudad. Y eso nos permitió, pues, tener esa imagen pública importante en el momento, y el cual se transformó el Rotary Club Barquisimeto Nueva Segovia en una referencia no tan solo a nivel del Estado, sino a ser el mejor club quizá de Venezuela, y a formar un hospital que hoy es referencia dentro del mundo rotario y dentro de la mayor colectividad, que es el único hospital rotario que existe a nivel mundial, como tú lo dijiste. Así es. Bueno, momento de hacer una pausa en esta conversación que tenemos con Guido Gugliota, así que en breve continuaremos con mucho más. ¿Qué es para mí Guido? Yo tengo algunos años conociendo a Guido,
Y desde el primer momento que lo vi me di cuenta de la calidad de persona humana que es, todo el tiempo colaborador, todo el tiempo buscando ayudar a las personas, a la ciudad. Es una persona que conoce a todo el mundo y todo el mundo conoce a Guido, tanto en sus facetas como empresario, como dirigente en la parte de deporte, sobre todo el fútbol, y como rotario. Es una persona muy pura, es una persona con una gran humildad de corazón, con una familia bellísima. Es decir, de verdad que Guido es un ejemplo a seguir. Para mí, Guido es un ejemplo a seguir. Lo quiero, lo queremos mucho y es un personaje de la ciudad, definitivamente. Saludos, Guido. Avanzamos en 60 minutos con José Luis Yepes, su cita del fin de semana por Promar Televisión, conversando con Guido Gugliota. Guido, entonces estábamos hablando ya en el segmento anterior de lo que fue ya tu graduación como licenciado en administración en la UCLA, tus inicios primero en la empresa privada no vinculada con el grupo familiar, posteriormente sí. Háblanos acerca de cómo fue entonces ya ese inicio de trabajo con las empresas de tu papá y también en qué momento en ese interín, pues, conoces el amor y comienzas ya a conformar familia. Hablemos sobre eso. Sí, yo, como te lo dije, estuve en una empresa de transporte SAT, luego salí de ella y me enfrasqué a trabajar duramente en las empresas familiares. Comencé la ferretería y luego pasé a la casa de contrachapado, que era una familia, era de mi hermano, conjuntamente con mi padre, ¿no? Ahí estuve trabajando por un largo tiempo. En ese interín tenía 24 años y se me apareció la señora Rosamelia Alvarado de Gugliota actualmente. Y bueno, nos conocimos en una cuestión de Rotaract, por cierto, un evento rotaractiano. Y a los pocos años, a los pocos meses ya estábamos casados, ¿no? De esa unión familiar. O sea, fue un flechazo. Fue un flechazo, sí. De esa unión familiar, pues tengo 2 hijos, Nicola y Joana. Tengo 4 nietos. Y bueno, fue una familia que hemos venido siempre trabajando en conjunto, haciendo las cosas como tienen que ser, con nuestros hijos permanentemente en mi casa, visitando a los nietos. Bueno, ¿qué te puedo decir, José Luis? Una unión sumamente feliz y en donde hoy día, pues, Yamila, pues, que es economista y estudiaba en Mérida, vino un día a Barquisimeto. Estoy recordando, vino un día a Barquisimeto, me conoció y cuando se graduó, pues nos graduamos prácticamente juntos, ella en Mérida y yo en Barquisimeto, ¿no? E inmediatamente, pues, tuvimos el matrimonio, creo que un 3 de marzo del año 77, exactamente nos casamos. Y bueno, y hemos tenido una vida relacionada permanentemente y yo sigo trabajando con mi familia, ya dirigiendo parte de los negocios. Y en esa transición que hemos tenido con la familia, pues cada quien se viene dedicando a una parte. Yo estoy en la parte de asesoría, tratando de que los jóvenes pues se inicien y sean los que lleven la batuta dentro de las empresas, pero siempre asesorando en la parte empresarial. Y una parte de ello me he dedicado a los gremios empresariales también. He estado trabajando mucho con los gremios. Comencé mi carrera en la Cámara Ferretera como gremialista, como director, y pasé a la Cámara de Comercio, luego de unos 4 años que estuve en la Cámara Ferretera, hasta llegar a la presidencia de la Cámara de Comercio en los 100 años de la institución. Casi nada, te tocó una fecha emblemática, ¿no? Los 100 años, el centenario de la Cámara de Comercio del Estado de Lara. Fíjate tú, cómo son las cuestiones de la vida, ¿no? Yo era primer vicepresidente en el año 97. Muere mi hermano, que teníamos una empresa maderera en Upata, y tuve que dedicarme a esa empresa, ir para Upata permanentemente, trabajar. Había avión, recuerdo que había avión Barquisimeto Puerto Ordaz directo para llegar a Upata. Y tuve que desistir de ser presidente de la Cámara de Comercio del Estado Lara en ese tiempo. Coloqué mi renuncia, le dije, aquí está mi renuncia, yo no puedo ser presidente. Y el chino Ruichacín, que era una de las personas que tenía un liderazgo importante dentro de la institución, me dijo, usted no renuncia, quédese como primer vicepresidente y alcanzo la presidencia de la Cámara de Comercio en el año que da quizá el más importante que tiene la institución durante toda su vida. Actualmente tiene 120 años, en aquel momento tenía los 100 años. Aquí se seccionó, para que sepan esto, el directorio del Banco Central de Venezuela pasó a ser Barquisimeto, la ciudad sede del Banco Central de Venezuela. Y luego fue la Asamblea de Consejo de Comercio, en la cual participó el gobernador del estado,
el alcalde Henry Falcón, la vicepresidenta de la República, Dina Bastida, el clero, los militares. O sea, esa unión que debe existir permanentemente en cada país para poder avanzar y para que la economía crezca y toda la ciudad pues se encuentre encaminada con todos los sectores unidos, que fue fundamental, es fundamental dentro del sector empresarial, de manera tal de que todos podamos tener un ingreso adecuado y crecer activamente dentro de la parte económica. Sí, de hecho te correspondió entonces en esos años 1999 al 2001, ¿no? Al 2001 fui presidente de la Cámara de Comercio, una presidencia muy intensa con 2 años de mucha actividad, digamos, de imagen pública hacia el colectivo. Pues todos los días había un evento interesante de la Cámara, toda la participación de toda la sociedad civil, tanto organizada como participaba activamente. Teníamos reuniones permanentes en cada uno de los sectores, sector industrial, sector comercial. Recordemos que el sector empresarial venezolano alberga más del 80% de la plaza de trabajo dentro del país. Y por eso que yo decía, y lo he dicho siempre, no de ahorita en esta época, porque es muy fácil decirlo en esta época, que debemos unirnos todos. En aquella época era fundamental la unión de todos los sectores. Y fíjate tú que hubo una transición en donde no estuvimos desunidos. Y fíjate tú a dónde llegó el país. Ahorita se está nuevamente retomando esa unión y ya el país nuevamente retoma el rumbo para una economía mucho más estable y para una transición económica que sin duda alguna en los próximos años va a dar los resultados positivos que todo el país requiere. Bueno, la Cámara de Comercio es un organismo económico que ha estado vinculado con grandes iniciativas en la región, que ha traído grandes avances, ha estado de alguna manera comprometida con lo que es la redoma del obelisco, con la aduana centro-occidental, tantas y tantas iniciativas que le han venido dando progreso a la misma Barquisimeto, pero a la región en general, ¿no? Sí, estuvo comprometida tanto con la UNESCO, la Universidad Politécnica, con la universidad, con la UCLA. O sea, ha estado comprometida en tantos aspectos de la vida que era, no tan solo era la parte referencial del comercio, sino una parte que se trabaja activamente por el bien de la colectividad larense. Y en eso pues tuvieron involucrado muchísimas personalidades trabajando arduamente para que eso fuese un logro. Fíjate tú que la Escuela de Administración sale prácticamente del sector empresarial como una actividad que era fundamental para que las personas cuando se egresaran de la universidad pues se dedicaran un parte a trabajar con el sector empresarial. Sales de la presidencia de la Cámara de Comercio en el año 2001 y en el 2003 logran la presidencia de Fedecámaras Lara. Sí, logró la presidencia de Fedecámaras Lara en una votación. Tú sabes que los gremios empresariales permanentes están renovando a sus actividades. Tú no puedes permanecer en un gremio 4 o 6 años, sino que hay que renovarlo permanentemente. Y bajo unas votaciones normales de todos los gremios, pues decidieron que fuese el presidente de Fedecámaras Lara. Sin duda un momento sumamente complejo, un momento en donde las dificultades del país fueron muchísimas, pero tuvimos siempre en una sola condición: el diálogo, el entendimiento entre todos los sectores era fundamental. Y eso pues permitió en parte seguir avanzando y trabajando duramente para que ese sector no pereciera en ese momento, porque estuvo a punto de ser prácticamente de salir de la actividad en la cual nos desenvolvíamos como gremialistas. Y solamente personalidades que estuvimos trabajando en eso, personas que buscando entendimiento con los sectores políticos, los sectores gubernamentales, llámese Alguel Díaz, llámese Gobernación del Estado, llámese Institutos Nacionales. Y eso nos permitió que hoy en día tuviéramos una aceptación bien importante nuevamente dentro del conglomerado venezolano, al punto tal que la Asamblea de Cámara Nacional ahorita en Mérida albergó a 3 factores importantes del gobierno nacional, que es como debe ser, y es el trabajo que debemos hacer todos, porque al final de cuentas entendamos un aspecto fundamental de la vida. Si no hay unión dentro de todos los sectores, el país no avanza. Te recuerdo ser presidente de Fedecámara 2003-2005. Luego de 2 años te toca otra responsabilidad inmensa, ¿no? Que tiene que ver con la realización de la Copa América en Venezuela, y Barquisimeto le correspondía ser una de las sedes de esa Copa América. Y bueno, trayendo nada más y nada menos que Argentina, con Lionel Messi, la máxima estrella del fútbol. Sí, un día X me llama el gobernador del estado, o me llama a través del secretario privado, Ángel Carrillo Lugo, que en paz descanse, y me manda a decir que quiere reunirse conmigo para ir a la ciudad capital a hablar con el profesor Aristóbulo Itur.
que me espera en el aeropuerto, ¿verdad? Y nos fuimos para Caracas. Él no me dijo nunca que iba a ser presidente de la Copa América, pero sí habló conmigo si quería ingresar al grupo de personas que iban a estar activamente para que la Copa América fuera una realidad en Venezuela. Y sin duda, pues yo me involucré. Recuerden que Lara fue la última plaza que salió electa. Había una disputa muy intensa entre Portuguesa, que venía a ser el equipo portuguesa, venía a ser el pentacampeón del fútbol venezolano. Y el profesor Aristóbulo, conjuntamente con la negra Muñoz, era muy fraternal, pertenecían prácticamente al mismo partido. Y eso pues nos dio una competencia muy dura para llegar a ser el último estado en ganar pues la elección para que tuviéramos en la Copa América. Yo hablaba mucho con el gobernador Reyes, pero gobernador, llame al presidente, para que nunca quiso llamarlo. Al final nos dieron la sede de la Copa América. Un evento trascendente para el país, sin temor a equivocarme, creo que es el evento más importante, y si no, después de los Panamericanos viene la Copa América. Fue visto por más de 195 países en el mundo. Nuestro estadio fue una joya deportiva. Tuve la oportunidad de viajar a Inglaterra y conocer los estadios del momento. Tuve la oportunidad de estar en Alemania también. Y escogimos ese estadio que en principio era José Luis para 25.000 personas. Cuando el gobernador Reyes lo vio, me dijo, no, Guido, vamos a hacerlo para un estadio que sea mundialista, en un momento que pueda participar Venezuela, la Vinotinto pueda estar en un mundial. Bueno, y así pues decidimos entre todos los sectores que fuera de 42.000 espectadores. Ese estadio, José Luis, nosotros nos costó 1 año y medio apenas para construirlo totalmente. Fíjate tú el trabajo tan intenso. Recuerdo con mucho entusiasmo que le di al gobernador Reyes unos días antes, le dije, mire, gobernador, unos meses antes el estadio no pudiera estar listo para la fecha. Y él se involucró de una manera tal que duramos 90 días dentro del estadio después de las 5 de la tarde, que el gobernador salía de su trabajo rutinario dentro de la institución y se metía en el estadio hasta las 3, 4 de la mañana, todos los días del mundo. Y ahí está el estadio. Mucha gente decía, pero bueno, ¿cómo van a hacer un estadio con tantas dificultades económicas? Y es verdad, la parte de la salud, la parte de la educación, etcétera, etcétera. Pero el deporte es fundamental para una región y se hizo, créanme, una joya deportiva que hoy en día pues tiene unos problemas de infraestructura grave, los salones totalmente destrozados, que tenemos que buscar alternativas y formas como ir buscando la solución que debe tener el Estadio Metropolitano de Caudares. Yo recuerdo que me llamaban infinidad de personas para ir a conocer el Estadio de Caudares, lo bello que es ese estadio para 42.000 personas. Y mucha gente pensaba que ese estadio no se podía llenar. Fíjense ustedes que la Copa América lo llenamos totalmente en las 4 presentaciones que hubo aquí. Pero más que eso, el Deportivo Lara lo llenó con el Deportivo Caracas. Y si vimos jugar a la selección femenina de Venezuela, también lo llegaron totalmente a las 42.000 personas. O sea, lo que quiero decir con esto es que ese estadio hay que rescatarlo porque es fundamental que la Vinotinto vuelva a jugar en Barquisimeto. Y para eso, pues tenemos que organizarnos todos, y cuando hablo de todo, es todas las personas que puedan estar involucradas de esto, de manera tal de que tanto el gobierno regional, el gobierno municipal y el gobierno nacional aporten lo que debe aportar para tener el Estadio Metropolitano nuevamente en el sitial que se merece. Bien, vamos a hacer una pausa y regresaremos ya para la parte final de esta conversación con Guido Gugliotta en 60 minutos con José Luis Yepes. Mi papá me ha enseñado excelentes valores y que la familia es lo más importante, siempre pendiente de sus hijos y nietos en todo momento. En pocas palabras, él es amor, respeto, dedicación, honestidad, bienestar, admiración, siempre dedicado al servir a los demás, al país y a la familia. Te amo, papá. Gracias por todo. Mi nono me quiere mucho, yo lo quiero mucho. Él es muy cariñoso, amoroso, en la familia. Te amo mucho, nono. Llegamos a la parte final de este 60 minutos con José Luis Yepes, conversando con Guido Gugliotta, y estamos en la parte anterior, Guido, hablando sobre Copa América. Y es importante para situarnos en contexto que nos diga en qué momento te toca asumir ese reto, porque
vamos a estar claros, hoy en día nosotros conocemos el Estadio Metropolitano y las reparaciones y las mejoras que se hicieron en el Fari Richa, pero en ese momento que tú asumes como la presidenta de Copa América que Barquisimeto va a ser una de las sedes y que va a tener, entre otros, pues a la selección de Argentina, no teníamos estadio de fútbol como tal. Háblanos, porque además hubo un primer intento de un estadio de fútbol en el Valle del Turbio que tuvo el rechazo pues prácticamente de todos los organismos privados y hasta incluso algunos institutos públicos que tienen que ver con el ambiente. Entonces, ¿en qué contexto y cómo recibe Guido entonces esa responsabilidad y comienza entonces a hacer su trabajo? Sí, la recibo prácticamente en cero, José Luis. No había proyecto, no había estadio, no había absolutamente nada. Lo que sí había era fecha para la Copa. Lo que sí había fecha para la Copa América, eso sí no se puede movilizar, ¿no? La fecha es esta y punto. Y desde ahí comienza el trabajo con el gobernador y tuve la suerte en ese momento que los 9 presidentes de la Copa fuimos a Alemania. Y ahí pues traigo un proyecto que se lo muestro al gobernador y en donde él me dice vamos a hacerlo un poquito más amplio. Ese proyecto lo comenzamos a trabajar y decimos bajo una licitación clara, transparente, quién iba a ser la empresa que iba a realizar el proyecto, ¿no? Y de una vez se dio inicio, pero teníamos muy corto tiempo, había que trabajar día y noche prácticamente para poder tener listo el estadio. Y fíjate tú que la gran mayor satisfacción fue que se involucraron todos los organismos y para muchos, lo mejor de todo esto, José Luis, es que la Copa América en Venezuela ha sido una de las mejores organizadas durante toda la historia, inclusive con países que son tradicionalmente futbolísticos. Y eso es un logro que se logró, valga la redundancia, bajo una administración que fue muy intensa y que se trabajaron conjuntamente en los 9 estadios de Venezuela. En ese en particular fueron 7 estadios que se reconstruyeron y 2 que se hicieron totalmente nuevos, el de Barquisimeto y el de Maturín que se hicieron totalmente nuevos. Y eso es lo importante de esto, que se hizo una obra majestuosa y ojalá podamos tenerla por muchísimos años más. Hay una anécdota que no sé si me permite que la cuente, ¿no? Pues para mí fue muy interesante, ¿no? Estaban los ascensores y unos 3, 4 días antes me llama el presidente encargado de la Conmebol, me dice, Guido, nosotros los dirigentes de la Conmebol no podemos subir al salón VIP si no tienen los ascensores totalmente listos. Y me informan que los ascensores están con ciertos problemas. Llamo a la empresa, le digo, mira, ¿qué posibilidades es que tú me adecues los ascensores para que la gente pueda subir al último piso? Porque si no, la gente de la Conmebol va a rechazar el estadio de Barquisimeto. Y entonces me dice él, bueno, lamentablemente no se puede. Llamó al gobernador Reyes y le digo, gobernador, ¿cómo hacemos con esto? No te preocupes, ya lo solucionaremos. Bueno, para resumirle el cuento, se colocaron unos militares en la parte de arriba. Cuando llegó la gente de la Conmebol, levantaron el ascensor y pudieron llegar al salón VIP. Igualito fue el regreso a la planta baja. Son anécdotas que sucedieron muchísimas cosas que, bueno, no tendríamos tiempo para contarles en un programa tan corto como este. Pero la Copa América fue algo inolvidable para el país. Fue ver a un Messi, fue un jugador tan fundamental a nivel del mundo, en donde todo el mundo se pelea por tocarlo. Yo tuve la oportunidad de conocerlo. Ustedes hubiesen visto cómo se paralizó completamente la ciudad y ellos llegaron a un hotel muy reconocido en la ciudad, en Barquisimeto, y se paralizó completamente. No había forma de que el bus pudiera recorrer 10 metros más. Con todo y el equipo de seguridad que teníamos, no hubo manera de que pudiéramos controlarlo. Y después de 4 horas, es que ellos llegan al hotel en donde iban a estar hospedados, para que ustedes vean la magnitud que el evento que se hizo y tuvimos la suerte con tener al mejor jugador del mundo en ese momento. Nos estabas contando a tu esposa que quizás ese fue el evento que más canas te produjo, ¿no? Me imagino el estrés al que estuviste sometido, sobre todo al ver que ya se acercaba la fecha y algunos tiempos aparentemente no daban, pero que fue, digamos, la voluntad y la persistencia la que hizo posible que finalmente se pudiera inaugurar en la fecha y en la hora prevista, ¿no? Tú sabes que este tipo de competiciones no hay manera de hacerlo sino en la fecha prevista. Eso lo ven 196 tantos países en el mundo. O sea, imposible cambiar la fecha. El gobernador me decía, Will, no podemos cambiarla. No, gobernador, la fecha ni la hora, absolutamente. Pero bueno, sí hubo mucha presión, ¿no, José Luis? Y presión de familiar, presión del estadio, presión de los sindicatos, que si paraban la obra. O sea, una cantidad de cuestiones que relatarlas sería imposible en un programa como este. Pero
pero la voluntad, la perseverancia, el trabajo que tuvo el gobernador y el cual lo reconozco permanentemente, fue una cuestión que fue primordial en los últimos 90 días para que el estadio estuviera listo. Y esa relación de todas las personas que pudimos trabajar en el estadio fue después abrazarnos y decir, tuvimos la oportunidad de tener una Copa América en Barquisimeto y tenemos la oportunidad de tener uno de los mejores estadios, no tan solo de Venezuela, sino de Sudamérica y cuidado, de gran parte del mundo. El Estadio Metropolitano de Barquisimeto es una joya. Rescatémoslo, por favor. Guido, ¿y cómo es que seleccionan ese, digamos, ese proyecto específico? ¿Qué fue lo que más les llamó la atención? Había 3 sitios de la ciudad en donde se planteó la construcción del Estadio Metropolitano. Una parte del Cují lamentablemente fue descartada. Después escogimos nuevamente el sector del Valle del Turbio. También tuvieron unas críticas muy importantes y lo descartamos de una vez. Y el gobernador se comprometió a hacer la vía Carigua, ¿no? Eso se hizo en ese momento y también se amplió la vía Barquisimeto-Cabudare. Y por eso se decidió la ciudad de Cabudare. Y fíjate tú que fue muy controversial también porque mucha gente quería que se hiciera en el Cují. Pero la gran mayoría, cuando tú hacías votaciones por cualquier emisora, querían el Estadio Metropolitano que fuese aquí en el Valle del Turbio. Bueno, lo importante es que el estadio está hecho, el ferrocarril pasa tan solo 3 o 4 cuadras de ahí. Sería interesante que las autoridades estudiaran la forma de que desde el obelisco hasta pudiera haber una cantidad de estaciones para que la gente llegue al estadio cómodamente, como sucede en cualquier país del mundo, entonces se llega por ferrocarril. Nosotros tenemos esa posibilidad, solamente armarla. El estadio de fútbol, José Luis, si no se le da una transformación inmediata, ese estadio tiene 17 o 20 cubículos, que era para transformarlo en un centro comercial, que la gente pudiera visitarlo, que los muchachos de las universidades, de los bachilleratos, de los niños, pudieran frecuentar el estadio, pero lamentablemente no ha sido así, y por eso es que es fundamental que trabajemos todos y busquemos una alternativa de que sea viable. No estoy diciendo que debemos hacerlo de inmediato, pero buscar la manera, porque aquí van a haber unas competiciones muy importantes en los próximos años y ojalá la Vinotinto tenga la oportunidad de nuevamente jugar en el Estadio Metropolitano de Barquisimeto. Fíjense ustedes que es tan interesante la ubicación de Lara, que no existe una ciudad que pueda tener las mismas condiciones en hotelería, en turismo, en infraestructura, en aeropuertos, etcétera, etcétera. Hablamos del sitio, ahora, de ese proyecto específico, o sea, esa maqueta, o sea, ¿por qué les llamó la atención? Porque yo fui a un estadio, en ese tiempo se jugaba la Copa Europea de Naciones, y yo tuve la oportunidad de estar en Suiza y en Austria, que fueron los países que lo organizaron, y buscamos ese estadio de 22,000 personas, pero el gobernador decidió hacerle la última parte de la tribuna, y por eso fue que se escogió ese estadio. Ese estadio, cuando tuvimos la oportunidad de ver la maqueta, después lo transformamos aquí en Lara, se contrató una empresa para que pudiera hacer el proyecto definitivo y le incluimos las 42,000 personas que tiene hoy el Estadio Metropolitano de Cabudare. Se trabajó arduamente, José Luis, arduamente para que eso fuera un éxito. En principio se pensaba que no se podía. Inclusive una vez el presidente Chávez nos llamó sumamente preocupados porque Lara estaba un poco atrasado, pero es que era 1 año y medio por un estadio de 42,000 personas. Yo consulté a la Cámara de la Construcción del momento y me dijo qué difícil es que ese estadio se termine, y ahí se terminó, sí. Para que tú veas el trabajo que se hizo, la voluntad, la perseverancia, y la otra, la parte de unión de todos los sectores para que eso fuera posible. Hoy en día tenemos una joya deportiva y ojalá pues la preservemos durante muchísimo tiempo. Guido, ¿hay algún paisaje que de vez en cuando te venga a la mente, bien sea de tu niñez, de tu juventud? O sea? Sí, José Luis, yo cuando comencé a estudiar en Mérida, recuerdo que pasaba por esa parte de los Andes y eso nunca se me olvidará, la belleza que era esa cuestión. Nosotros en Venezuela tenemos tanta parte bonita porque no hay para ningún otro lado, y otra parte que recuerdo con mucho, que cada vez que pasa me viene a la mente, que son los canales en la parte de Upata, yendo
esa zona de los canales que existen en esa zona que son, bueno, el río Orinoco, es impresionante esa zona que tuve la oportunidad de vivir, de estar varios meses en la zona de Oriente, y son paisajes que nunca olvidaré, de verdad. ¿Alguna ciudad o país al que hayas viajado y te gustaría volver? Sí, Cartagena. Y tú me dirás, pero ¿por qué Cartagena? De verdad que yo soy muy aficionado y me gusta mucho la música vallenata, ¿no? La música colombiana. Y de verdad que cada vez que voy a Cartagena me llama mucho la atención que uno se monta en un autobusete de esos que ellos llaman chiva y recorre toda la ciudad con música muy alegre. Y eso a mí me entusiasma muchísimo, la alegría de las personas. Y de verdad me encantaría volver a Cartagena. Sin embargo, te digo, yo estuve en ciudades europeas que me llamaron muchísimo la atención, como Viena, Suiza, eso, de verdad que Berlín, ver el estadio ese de Berlín, poder entrar, cómo las autoridades te reciben, es una cosa que aquí debemos verdaderamente tratar de que eso suceda. Recuerden que la parte de una parte deportiva no pertenece solamente a un sector X, a los equipos de fútbol, es que pertenece a la ciudad. Y si las autoridades entendiéramos eso, sería mucho más fácil que todas las personalidades que vinieran pudiéramos frecuentar un estadio como lo tenemos nosotros aquí en Vocabulario. Guido, ¿alguna figura que tú admires, tanto en la familia como fuera? Mira, yo la figura que más admiro es a la Virgen, la Divina Pastora. Eso me trae demasiados recuerdos bonitos de mi infancia, la situación que vivimos, con la parte económica, siempre mi familia pidiéndole a la Virgen que nos saque adelante, y eso, cada 14 de enero estoy de primerito ahí visitándola de forma tal de que siempre esté en nuestra mente, y eso es lo que le inculco a mis hijos, que estemos pendientes de nuestra Virgen, que al final de cuentas es la única que llena el corazón verdaderamente. Te voy a mencionar una serie de palabras y tú me dices lo primero que te venga a la mente con una o dos palabras máximo. Cuando te digo, por ejemplo, Estadio Metropolitano. Reconstrucción. Nicola. Bueno, mi hermano líder. Fútbol. La Asociación de Fútbol del Estado, la AFEL. La familia. Mi padre y mi madre. Un país que no sea el tuyo, al que te gusta volver. Suiza. Una ciudad en específico. Cartagena. Rotary. Una pasión que seguiré trabajando por ella, y disculpa que ya no sean dos palabras, seguiré trabajando por ella hasta que la vida me lo permita. Lara. Bueno, la ciudad que me vio crecer, la ciudad que nos dio todo, y el estado que nos dio todo, y bueno, la amo como tú no puedes imaginarte, José. Venezuela. Un país que está destinado a ser un país potencia, como se dice, está destinado a tener las mejores situaciones económicas y culturales y de todos los aspectos, y ojalá podamos tener el país que todos los venezolanos deseamos en los próximos años. Guido, brevemente, cuando no estás, trabajando al frente de las empresas o en la actividad del Rotary, ¿cuál es tu pasatiempo preferido? La televisión, el deporte. Sí, yo veo mucho deporte. Hoy en día me instruyo muchísimo dentro del aspecto de esos programas educativos que tiene la televisión, y me encanta ese aspecto de la vida. Y bueno, para finalizar, Guido, mirando a esa cámara, me gustaría que nos dijeras cómo te gustaría ser recordado. Como una persona que ayude a la colectividad, que trabaje por ella intensamente, que es la única manera de que eso te llene en la vida. Cuando tú trabajas por el bien del colectivo, tienes la plena seguridad que serás recompensado, no tan solo por la gente, sino por nuestro Señor Jesucristo. Bueno, Guido, muy agradecido que nos hayas abierto las puertas de tu casa. Gracias, y que, bueno, a través de esta serie de preguntas y la conversación, nuestros televidentes hayan conocido más también de esa parte humana del dirigente, del líder empresarial y en el ámbito deportivo que hemos conocido a través de los medios. Muchísimas gracias, Oli, y a ti, a tu programa que he visto en toda la región centro-occidental, y a Promar, un canal pues que quiero muchísimo. Muchísimas gracias, y ojalá pues en alguna otra oportunidad estemos actuando y trabajando por el bien del colectivo, que al final es lo que cuenta. Así es. Bueno, muchas gracias, Guido Gugliotta, nuestro invitado en el día de hoy. En la cámara y la producción de Carlos Guerra les habló José Luis Yepes. Será hasta un próximo 60 minutos con José Luis Yepes por Promar Televisión.